Muy buenas tardes, queridos amigos de Encuentro 307. Pues aquí estamos un viernes más en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Y pues como todos los viernes aquí está con nosotros el padre Héctor Montoya. ¿Qué tal, padre? Pues, ¿qué tal, Lupita? Otra vez aquí nos encontramos y pues con las ganas de seguir profundizando en estas verdades que el Señor nos comparte a través de su sierva, de Luisa. Pues bueno, ahora sí que todos juntos tratando de aprender más cada día de estos conocimientos de cielo tan grandes que vienen a transformar toda la humanidad, Sí, hacer que el reino de Dios venga sobre la tierra, ¿verdad? hermoso regalo, padre. Ajá. Pues para iniciar el programa, ¿nos podría iniciar con una pequeña oración? Claro que sí, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en tu voluntad nos abandonamos para eh, comenzar este programa en el cual pues queremos compartir esas verdades de cielo que, que nos has dado, tu Hijo nos ha dado a través de Luisa. Padre Santo, se trata de tu reino, se trata de tu reino sobre la tierra, se trata de que el cielo sea aquí en la tierra, así como en un principio creaste a Adán y habías creado en él ese cielo y a él lo habías puesto en ese paraíso terrenal que era imagen de ese cielo que estaba dentro de su alma y que es el propósito, Padre, para el cual tú nos has creado, que podamos participar de esa vida divina que existe en tu Trinidad Santa, como Padre, junto con tu Hijo y el Espíritu Santo. Es tu deseo, Padre, compartir esta vida, darnos esta vida, crear tus cielos en cada alma de cada criatura y transformar en general toda la humanidad. Y por eso es que, Padre Santo, nos dirigimos a ti comúnmente en el Padre nuestro, pidiéndote el reino. Y nuevamente, Padre, pues te queremos decir que venga tu reino, que tu voluntad se haga como en el cielo, en la tierra, que tu voluntad se haga en nuestras almas, en nuestros corazones, que tu voluntad, Padre, tenga su pleno cumplimiento en nuestras vidas, de modo que tu vida divina pueda habitar en nosotros en perfección, pueda habitar en nosotros como lo fue eh, en Adán inocente, como después fue en nuestra Madre del Cielo, como fue en la humanidad de Jesús y como también lo fue en Luisa. Y pues Padre Santo, se ha llegado el momento de que esa vida pueda ser una realidad en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Padre del cielo, pidiéndote que nos des ese reino, que nos ayudes a vencernos a nosotros mismos, a vencer nuestras inclinaciones desordenadas para solo tener una inclinación, que es a ti, es amarte a ti por sobre todo, sobre todas las cosas, amarte a ti y amar a nuestro prójimo, siempre en ti y a través de ti. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, padre, por tan hermosa oración. Realmente en estos tiempos tan difíciles, tan confusos, con tantos retos, con tantos problemas de todo tipo, económicos, enfermedades, pérdida de seres queridos. El Señor nos da este anuncio de que su reino está próximo, que ya puede ser una realidad gracias a esos escritos que nos dejó con Luisa Picarreta, que ya tenemos el triunfo de Dios en nuestras manos y nuestro triunfo también con Él, y que estamos en este programa para llevar buenas noticias. Claro que sí, muy buenas noticias. No hay, yo creo que no hay otra noticia más grande que es el rey, estos conocimientos, ¿verdad? Que es a través de estos conocimientos que el reino de Dios va a venir. Porque, bueno, hablando de noticias grandes, la noticia más grande, podemos decir, ya nuestra Madre Santísima lo anunció
cuando dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿Y de qué se trata el triunfo del corazón inmaculado, María Santísima? Se trata del reino de Dios sobre la tierra, porque por medio de ella, entonces nuestro Señor tendrá su mayor triunfo, y el triunfo sobre todo es en las almas, ¿verdad? Es en las almas, sí, es un triunfo donde nuestra Madre, por medio de su talón inmaculado, pisará la cabeza de la serpiente. No, en ella ya lo hizo en su vida, pero lo hará también a través de sus pequeños, quienes se consagrarán a ella, están consagrados o se consagrarán a ella, recibirán, o sea, de alguna manera esa misma vida que por medio de esa vida divina que estará en cada persona, vendrá también ese triunfo, porque no se trata nomás que la Virgen pise la cabeza de la serpiente ella sola, sino que cada alma que es fiel al Señor, también a través de su vida, también pise la cabeza de la serpiente, como el Señor se lo mostrará también a Luisa. En algún momento el Señor le dice a Luisa que pise la cabeza de la serpiente, y Luisa lo hace sin dificultad, porque pues ella ya, o sea, vivía en el reino de la divina voluntad. Pero también es un llamado a que por vivir, o sea, que nosotros, abrazando la vida divina que el Señor nos quiere dar, también en nuestra vida podamos pisar la cabeza de la serpiente, o sea, la cabeza de la serpiente del maligno, del mal, para que nosotros triunfe el bien, triunfe Dios, ¿verdad? Y pues se llegará el momento donde será una realidad total sobre cada habitante sobre la tierra, que quizás no estamos, habrá diferentes grados, podemos decir, de santidad en ese reino venidero de nuestro Señor, pero de alguna manera todos digamos que vivirán en una santidad grande del Señor, porque también, o sea, el triunfo sobre el mal, sobre el maligno, significa que el reino de Dios ha venido sobre la tierra, y todo habitante sobre la tierra, o sea, será una habitación para Dios, como si fuese en un sagrario. Incluso, yo no digo, el que va a ver la Eucaristía, pues asumo que tiene que haber Eucaristía, pero aún así también cada alma será un tabernáculo viviente, y quizás a mayor o menor grado, pero dependiendo también de los conocimientos, dependiendo qué tanto se va a vivir en la voluntad de Dios también, pero que va a ser un triunfo, va a ser grande, ¿verdad? Y estamos esperando ese triunfo. Entonces, porque incluso solamente podemos decir que el vivir en gracia de Dios, siendo fieles, ya es un triunfo. Como los santos también triunfaron en ese sentido, ¿verdad? O sea, o la gracia de Dios, como dirá San Pablo, es la gracia de Dios, en ese sentido, la que triunfa en cada persona también. Ahora ya, el vivir en la divina voluntad, estamos hablando de algo todavía más grande, más sublime, pero aún así todo habitante sobre la tierra ya dejará de tener una inclinación al pecado, una inclinación al mal. Tendrá una inclinación, pero una inclinación al bien, porque de eso se trata el reino de Dios. Porque si hablamos de que del cielo en la tierra, se trata del reino de Dios que viene, y que va a ser sobre todo en las almas de las personas. El interior. Entonces, ahí en este reino de Dios podemos decir que la inclinación, como ahora tenemos una inclinación al pecado, pero la inclinación va a ser a la voluntad de Dios. Entonces, no sé, ¿verdad? A lo mejor me toca todavía conocer más de esto, no sé qué tanto el Señor le diga a Luisa sobre o sea, todos los grados de santidad que habrá en ese reino, pero parece ser que va a ser también según los conocimientos de las personas y según la entrega también, claro, las disposiciones de las personas, porque habrá más disposición en otros que pues sí, en algunos, y así será.
Entonces, pero de que la noticia es grande, porque sí, primero la madre nos dice, al final mi corazón inmaculado triunfará, pero ¿triunfará en quién? O sea, ella ya triunfó. En ella. Ya Sí. triunfó en su vida. Ahora va a triunfar, pero en sus pequeños, en quienes se consagran a ella, en quienes se le dan, en quienes entran en su corazón. Porque incluso hay un momento donde la Virgen le dice al padre Gobi, el padre Gobi es un sacerdote que, bueno, ya falleció, pero él fundó un movimiento que se llamaba un movimiento sacerdotal mariano y que contó mucho con el apoyo de San Juan Pablo II. Ujú. Entonces al padre Gobi, la Virgen le reafirma lo que ya había dicho anteriormente en Fátima, que, que la Virgen había dicho que quien abrazara esa devoción a su corazón inmaculado, decía ella, le prometo la salvación. Y después la Virgen le dice al padre Gobi, y se los vuelvo a confirmar, quien se consagre, incluso ahí habló ya más específico de consagración, quien se consagre a mi corazón inmaculado, le vuelvo a prometer la salvación. Y en otro momento hace una comparación la Virgen, haciéndonos recordar lo del Arca de la Alianza, que aquellas personas o todos los que entraron en el Arca de la Alianza se salvaron, tanto las personas como los mismos animales. Y ella dice que ella había construido en su corazón esa arca, de tal manera que quien entrara en su corazón, en este caso a través de la consagración, pues también se iba a salvar. La salvación. ¿Verdad? Aunque a veces yo pienso, pero nos podemos salir, ¿verdad? Porque nos podemos portar muy mal, ¿no? Sí, Sí. Sí. Hay que tomar en serio las palabras de la Virgen, porque también no se trata, ¿no? Que me consagro y todo, y puedo vivir como quiero, ¿no? Entonces, así como podemos estar dentro del reino de Dios, podemos salirnos como se salió Adán también, ¿verdad? Entonces, por eso lo que uno debe de luchar siempre es permanecer en fidelidad, y si hubiese caídas, a levantarse y a seguir caminando, tratando de vivir siempre su consagración. Entonces, con todo esto que estamos viviendo, yo creo que es importantísimo tomar en serio, muy en serio, lo que nuestra Madre nos ha dicho a través de los diferentes mensajes, y más todavía porque quizás por lo que vive uno, termina uno desanimándose. Entra mucho el desánimo, y es una de las tentaciones fuertes, creo, que nos pone el demonio, que es el desánimo, porque a través del desánimo podemos sucumbir. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita mucha confianza. En medio de los males que estamos padeciendo ahorita como humanidad, se necesita mucha confianza, o sea, en medio de tanta confusión, en medio de pues tantas medias verdades que se nos vienen predicando, o pues en medio del sufrimiento, del dolor que todo esto ha venido provocando. Entonces toca aún más abandonarse en Dios, y como nuestra Madre tener una plena confianza en Dios, ¿verdad? Para poder salir adelante en medio de todo esto que estamos pasando como humanidad. Y mucha fe, ¿verdad, Padre? Ahorita que comentaba el triunfo del corazón inmaculado de la Virgen, para tener más abandono, confianza como lo tuvo nuestra Madre, pues el conocimiento de Dios es lo que nos va a ir dando esa seguridad. El conocimiento de saber que aunque el mundo se voltee de cabeza, Dios está en control. Su voluntad. Todo es para bien de los que aman a Dios. Como lo dice San Pablo, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Pero a mí me llama la atención esa partecita, porque él dice los que aman a Dios. Porque si fuese para los que Dios ama, pues Dios ama a todos. Pero también muchos que viven como enemigos de él, ¿verdad? Entonces, para el bien de los que aman a Dios, todo sucede para el bien de los que lo aman, de quienes confían en Él, de quienes se abandonan en Él, de quienes le creen, porque también es donde entra la fe grande, ¿no? Donde pues sí, Dios es todopoderoso y todo, pero ¿cómo se activa el poder de Dios?
por medio de nuestra fe y nuestra confianza. De otra manera, pues si yo le rechazo, pues Dios me va a dejar a mi suerte. Si yo escojo el mal, yo uso mi voluntad para escoger el mal, entonces Dios me va a respetar también. Y ahí Dios no se va a meter a menos de que yo pues si he hecho mal, le pida perdón y entonces ahora sí me abra a su voluntad, a lo que Él quiere, para dejar de ser lo que yo he querido, ¿no? Entonces, entonces pues Dios nos respeta. Entonces, pues sí, en estos tiempos necesitamos una gran confianza, pase lo que pase. Es más, como dice la Escritura también, San Pablo, pues si morimos o vivimos, somos del Señor, y punto. Entonces, ¿qué? Un día nos vamos a morir, ¿y qué? Pero si tenemos esa gran confianza de que estamos en manos de Dios, si me llego a morir, pues voy a cerrar mis ojos esta vida para despertarme, abrir mis ojos y en ese momento de abrir mis ojos contemplar a mi Creador que me ha amado tanto. Entonces, ¿por qué miedo a la muerte? Yo creo que ese es el problema que estamos viviendo hoy en día, que el miedo ha paralizado la humanidad en general. Pero incluso, bueno, ahora sí que incluso a los mismos cristianos y a los mismos católicos que decimos que tenemos fe, pero ¿qué ha pasado? Nuestra fe ha sido probada y pienso que por medio de todo esto pues ha pasado por el fuego, ¿verdad? Y sigue pasando y seguirá pasando porque no se ve la cosa que vaya a mejorar porque se vienen más cosas, ¿no? Entonces, pero en medio de todo esto, o sea, yo debo tener tanta confianza de que si me llegase a enfermar, pues, ¿cuál es? Ok, me enfermé ya. Y puedo ofrecerle algo al Señor. Y si me muero, pues, está bien, pues me voy a ir con el Señor. Lo que debo preocuparme principalmente es estar en gracia de Dios. Porque se le tiene miedo a enfermarse, miedo a morirse físicamente. Pero no tiene uno miedo a enfermarse del alma por medio del pecado y no tiene uno miedo a condenarse. Entonces, que es a lo que le debemos de tener miedo. Es a lo que más, ahora sí que si hay un miedo que debemos de tener, es quizás miedo a nuestra propia voluntad que escoja mal, ¿no? Y miedo a que por causa de eso, por causa del pecado que escojo con mi voluntad, pues me vaya a condenar. Entonces, pues eso es lo más importante. ¿Qué nos decía nuestro Señor? Decía, no teman a quienes pueden matar el cuerpo, pero no pueden más. Teman más bien a quien puede matar el cuerpo y el alma y enviarlo uno todo entero al infierno. Entonces ahí sí, a ese sí hay que temer, porque ya quien se perdió, quien entró en el infierno, ya fue para siempre. Eternamente. Por eso a ese sí hay que temer, decía el Señor. Si me muero, bueno, algún día me voy a morir. Claro que duele mucho perder a un ser querido y todo, pero también debemos tener en cuenta, algún día todos nos vamos a morir. Se nos adelantan. Algún día quizás no sabe uno que puede ser mañana manejando, tengo un accidente y ahí quedo. Pues no sé. No sabemos. Puede ser. Yo más digo eso, es usarlo como un ejemplo, porque la vida no la tenemos comprada. Y entonces lo que sí debemos estar es preparados para cuando el Señor nos tenga que llamar de esta vida a la siguiente. Entonces, por lo pronto, lo que nos debemos preocupar, si nos vamos a preocupar por algo, es por cumplir con la voluntad de Dios. Ocuparnos, sí, bueno, sí, ocuparnos. Porque genera, bueno, la preocupación que es ocuparse antes de tiempo, ¿verdad? Pero me ocupo hoy y si me preocupo me voy a preocupar solamente pensando cómo voy a hacer la voluntad de Dios mejor mañana, si es el caso que lo voy a hacer en ese sentido, ¿no? Pero desde ahorita es pensar que es lo más importante la voluntad de Dios y debo de cuidar mi alma. Si yo sé que en este momento yo no estoy en una buena relación con Dios, pues entonces inmediatamente hago una buena confesión y me acerco al Señor para estar bien, estar en gracia. Pero ¿cuántas personas entienden esto? ¿Cuántas personas solo se encerraron y se han encerrado y todavía siguen con miedo a enfermarse físicamente y siguen temiéndole a la muerte física
¿Cuántas personas que están en esa situación llenas todavía de miedo? ¿Y todo por qué? Por falta de confianza. Es ahí donde entra la fe, y la fe me dice, yo tengo un Padre que es el creador mismo de todo cuanto existe, que es todopoderoso, todo lo puede, y que es todo amor, y que me ama con un amor infinito. Y porque me ama, siempre está conmigo, nunca me deja, y es todopoderoso, todo lo puede. Y si llegase a permitir algo, lo hará solamente, pero para que su voluntad se lleve a cabo también. Pero al final de cuentas todo está en control, porque todo está en sus manos. Entonces debo de tener esa confianza tan grande de que, es más, hoy ¿cuándo fue? Hoy fue que tembló, ¿o fue ayer? Ayer. Fue ayer, ya estoy un poco, ¿verdad? Ayer, sí, fue ayer, ya estoy un poquito confundido, ya sé. Bueno, ayer tembló, creo que un terremoto de hasta 6, creo, ¿verdad? Uh-huh. Algo así, pero bueno, digo, es que en este momento se empieza a sacudir toda la tierra, todos los edificios caen al cielo y se muere uno. Pero la confianza en Dios, de decir, si en este momento quedo, Señor, estoy en tus manos, y que se haga tu voluntad, y aquí estoy. Más perdóname todos mis pecados, Señor, y aquí estoy, ¿verdad? Que en este momento viniese, digamos, ya viene un cometa, como tantas veces por ahí a veces se han predicho que puede suceder algo así, ¿no? Que viene un cometa y que ya viene a azotar la tierra, y es un cometa tan grande que al pegar en la tierra la va a destruir. Bueno, si fuese el caso, aquí estoy, Señor, estoy en tus manos, pase lo que pase, todo está en tus manos. El Señor tiene el poder, nomás con hacer de ese cometa, hacerle algo así con su dedo, paz, y lo bota, ¿verdad? Y si quiere que azote, lo va a azotar, pero Él puede hacer esto y lo mueve y no pasa nada. Uh-huh. Entonces, es que es la confianza que debo de tener, que Dios es todopoderoso. Pues si Él hizo el universo, todo cuanto existe, todo lo puede, entonces debo tener esa confianza, que pase lo que pase, estoy en manos del Señor, punto. Padre, pero ¿qué es lo que nos hace no tener esa confianza? La falta de conocimiento. No conocemos a nuestro Padre. Esa es la raíz. Dice la palabra de Dios, en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan. Que te conozcan a ti, Padre. Único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. O también, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, Padre, solo tenemos el momento presente, sí, cada día. Y cada día es importantísimo para que conozcamos más a nuestro Padre, conozcamos más a Jesús. Por eso este tesoro que en estos tiempos nos da nuestro Señor a través de su iglesia, donde nos quiere enamorar más de Él, donde tenemos acceso a todos los tesoros del corazón de Jesús. Uh-huh. Y que solo tenemos el día de hoy para ponernos en acción. Lo que sí, en medio de todo y toda la confusión, primero hay que mantenernos fuertes siempre en la verdad. En la verdad, uh-huh, de siempre. Cualquier cosa que sea añadida ya no viene de Dios. Cualquier cosa que se quiera torcer ya no viene de Dios. La verdad nunca puede cambiar. La verdad es ayer, hoy y siempre, porque la verdad es Cristo. Cristo es ayer, hoy y siempre. Entonces lo que debemos de asegurarnos es que dentro de nuestra fe mantenernos siempre en la verdad. Que tal predicador dijo esto, que tal cura, que tal obispo, quien sea que lo diga, que es distinto a lo que la iglesia siempre ha enseñado. No hay que hacerle caso, nada más. Y aferrarnos a la verdad de siempre, porque la verdad nunca cambia. Nunca cambia. Entonces, es mantenernos fuertes en nuestra fe y en la verdad de siempre, y luego con una gran confianza en Dios. Una gran confianza en Dios. Y bueno, estamos en manos del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Y hablando precisamente de confianza, bueno, aquí el Señor nos habla acerca del abandono,
pues bueno, no puede haber un abandono si no hay confianza, ¿verdad? Entonces, vamos a compartirles esta verdad que creo que es una verdad pues preciosa, que nos va a ayudar también para reflexionar en cómo estamos también frente a Dios, en cuestión de la confianza, en cuestión del abandono que debemos de tener siempre en Dios. ¿Tiene la fecha, padre? Es el volumen 12 y la verdad es la 110. 12-110. 12, volumen 12, la verdad es la 110. O es agosto 6, 1919. Está hablando aquí Luisa diciendo lo siguiente: paso mis días amarguísimos, mi pobre corazón está muy petrificado por el dolor de la privación de quien forma mi vida, mi todo, y si bien resignada, sin embargo no puedo hacer menos que lamentarme con mi dulce Jesús cuando casi en forma fugaz o me pasa adelante o se mueve en mi interior. Y recuerdo que en estos lamentos una vez me dijo: el abandono en mí es imagen de dos torrentes, en donde uno se descarga en el otro con tal ímpetu que las aguas se confunden al juntarse y forman olas altísimas, y formando olas altísimas llegan hasta tocar el cielo, tanto que el lecho de aquellos torrentes queda seco. Y el estruendo de esas aguas, su murmullo, es tan dulce y armonioso que el cielo, al verse tocado por esas aguas, se siente honrado y resplandece de nueva belleza. Y los santos a coro dicen: este es el dulce sonido, la armonía que rapta de un alma que se ha abandonado en Dios. ¿Cómo es bello? ¿Cómo es bello? Hasta los mismos santos se alegran y se llenan pues de admiración cuando ven un alma que se abandona en Dios. Cuando ven un alma que se abandona en Dios, porque es un alma que ha llegado a tal grado su fe que depende totalmente de Dios, confía totalmente en Dios, y precisamente por esa confianza, esta alma es la que más gracias le puede arrancar a nuestro buen Dios, porque una persona que confía, que vive abandonada en Dios, el Señor siempre le va a beneficiar de mil maneras. Entonces, la importancia siempre de ese abandono, de esa confianza. Y pues bien, en otro momento, sigue hablando Luisa, otro día me dijo: ¿de qué temes? Bueno, hablando ahora del temor. El temor viene cuando no hay confianza. ¿De qué temes? Abandónate en mí y quedarás circundada por mí como dentro de un círculo, de manera que si vienen los enemigos, las ocasiones, los peligros tendrán que vérselas conmigo y no contigo, y yo responderé por ti. El verdadero abandono en mí es reposo para el alma y trabajo para mí. Y si el alma está inquieta, significa que no está abandonada en mí. Justa pena para quien quiere vivir en sí misma es la inquietud, haciéndome a mí una gran afrenta y a ella un gran daño. Está interesante, ¿verdad? Hace poco pues me tocó ir a compartir a una parroquia y ahí mencioné algo porque se me vino, ¿verdad? Me acordé de algo y ahorita me estoy acordando también de una anécdota donde una persona invita, bueno, primeramente, un día está en su casa esta persona, llegan, tocan a su puerta y abre, y entonces, ¿cuál es su sorpresa? Y que el que estaba tocando la puerta era el diablo. Entonces, en cuanto lo ve, el diablo le da una golpiza.
Y entonces, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Porque él se empieza a preguntar si vuelve, si regresa nuevamente, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a invitar a Jesús a que venga a vivir a mi casa. Entonces invita a Jesús y por ahí lo deja, bueno, Señor, pues aquí estás, la casa, mira, ese va a ser tu cuarto y así. Pues bien, ya está Jesús en la casa, tiene su cuarto incluso. Al siguiente día vuelve a sonar la puerta y entonces va y él abre la puerta. Entonces, otra vez, ¿quién es? Es el diablo y le vuelve a dar una golpiza. Entonces, ahora ya está hasta un poco molesto, pero Señor, si yo te dije que pues, podías vivir aquí, mira, hasta te di tu cuarto y todo, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me ayudaste? Dice, es que, bueno, le dice el Señor, es que cuando tú me dejaste entrar en tu casa, tú sí, me dijiste que podía vivir en uno de los cuartos, pero me rinconaste ahí y ya no pude hacer más. Ah, bueno, pues para la otra, es más, para la siguiente, mira, puedes andar en toda la casa, si quieres, pero bueno, espero que me ayudes. Bueno, siguiente día, vuelve a sonar la puerta y vuelve a abrir la puerta a él. Entonces, ¿quién es? Otra vez el demonio y otra vez le dio una golpiza. Pero Señor, si ya te había permitido que estuvieras en toda la casa, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no me ayudaste? Bueno, es que tú me dijiste que podía estar en toda la casa, pero nunca me has dicho que yo soy dueño de la casa, o que así es que pues no pude hacer nada. Tú eres el dueño, entonces tú eres el que te las tienes que arreglar. Bueno, ok, está bien, Señor, ya. Es más, fíjate, la casa es toda tuya. Te pertenece, te la doy, es tuya. Ahora nada más déjame a mí vivir contigo, ¿no? Pero la casa te pertenece. Bueno, la siguiente vez vuelve a sonar el timbre, pero esta ocasión es Jesús el que abre. Y sí, abre la puerta y el demonio ve a Jesús y dice, perdón, creo que me equivoqué de casa y se fue de paso, ¿no? Entonces, o sea, es como una anécdota chistosa, pero que de alguna manera sí nos da a entender, ¿verdad? Algo de cómo es nuestra actitud con el Señor. Uh-huh. Sí, el Señor viene a habitar con nosotros, viene a habitar en nosotros, en nuestra alma, pero está ahí nada más. No lo dejamos actuar. No lo dejamos actuar, exactamente. Oiga, Padre, y ahorita hizo que me acordara y que creemos que hacemos las cosas mejor que Él, como por ejemplo Abraham y Sara, ¿no? Que no le creemos a las promesas de Dios, ni que en el tiempo de Dios se cumplirán sus promesas. Exactamente. Y queremos nosotros darle clases a Jesús y darle clases a Dios, sabiendo que Él es el que sabe todo. Sí, entonces, hablando en este caso del abandono, ¿verdad? Primero yo debo de saber que Dios está conmigo, uh-huh. Que no debo de temer a nada. Dios me ama, como el Señor le decía también a Luisa, porque Luisa al ir creciendo estaba teniendo momentos muy difíciles porque tenía pesadillas terribles, soñaba al demonio, el demonio que la perseguía o que le quería hacer daño, y eso la hizo crecer como una niña muy temerosa, muy, muy tímida y todo, hasta que en un momento el Señor le dice, ¿por qué temes? ¿Por qué temes si tienes a tu Jesús, a tu Madre Santísima, tienes tu ángel de la guarda? A ver, dime, ¿quién es más fuerte? ¿Tu Jesús, tu Madre Santísima, tu ángel de la guarda o esa bestia infernal? Y desde entonces esa seguridad de saber que el Señor estaba no solo con ella, sino en ella, uh-huh. Empezó a tener un gran valor que ya siguió siendo perturbada por el maligno, pero ya Luisa era la que salía triunfante, pero era porque esa seguridad, ¿verdad? Esa confianza, esa fe de saber, el Señor está conmigo y está en mí. Entonces ahora ya Jesús pues se volvió el dueño de la casa. Oiga, dueño de la persona también. Entonces, si el Señor está en mí, está conmigo, tengo a mi Señor, tengo a mi Madre del Cielo, mi ángel de la guarda, ¿por qué voy a temer? Sería al revés, ¿no? El demonio nos tendría miedo. Exactamente. Es que es eso. Debemos de entender que el que nos debe de tener miedo es el demonio a nosotros. ¿Quién es más poderoso? Exacto. Entonces, claro, que si viene el temor,
es porque pues nuestro Señor no reina completamente y nosotros no hemos sido capaces de abandonarnos en Él completamente. Nuestra confianza no es plena. Confiamos, creemos en Él, pero hasta cierto límite. Pero por otro lado terminamos confiando más en nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces por eso cuando sucede algo males como los que estamos pasando como humanidad, pues es que ¿en quién está poniendo su confianza la humanidad? En sí mismos. Por ejemplo, hoy en día, ¿en quién se pone la confianza? En ciertas vacunas. Como que las vacunas te van a salvar, o sí te van a salvar, pero ahorita a lo mejor puede ser que en algunos casos les pueda ayudar, pero después ¿qué? Se van a morir también. Bueno, los gobernantes. Pero o sea, uno se va a morir con vacuna y sin vacuna cuando sea. Entonces, y pensando, me va a salvar. El único que nos salva tiene un nombre y se llama Jesucristo. O sea, Jesús, que quiere decir Dios salva. O Salvador, por eso le llamamos Salvador. Dios salva. Entonces, nuestra confianza debe de ser tal que pase lo que pase, los males que haya, el Señor está conmigo. El Señor, estoy en sus manos. Él es el dueño de mi casa, dueño de mi vida. Y va a suceder solo lo que Él permita. Y yo debo tener esa confianza de que si Él lo permite, cualquier cosa será para mi bien. Porque todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces, por eso aquí el Señor empieza a decirle, ¿de qué temes? ¿De qué temes? Pues sí, me tienes a mí. Abandónate en mí y quedarás circundada por mí como dentro de un círculo. De manera que si vienen los enemigos, ¿cuáles enemigos? Le llamamos a todo el infierno entero, todas las enfermedades del mundo, todos los males del mundo, lo que sea. De manera que si vienen los enemigos, las ocasiones, los peligros, tendrán que vérselas conmigo y no contigo, y yo responderé por ti. O sea, digo, ¿qué más queremos? Realmente si nos falta la confianza en Dios, es como si le atáramos las manos a Dios, padre. Le atamos las manos. Y en la palabra dice el Señor, qué tristeza le ha de dar al Señor que tenemos nuestra confianza en cosas o en personas. Si el Señor dice en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. En el otro. Cuando Él es el Dios, nuestro Dios y ¿En qué ha puesto uno su confianza hoy en día? En los expertos del mundo, según los expertos, ¿no? En los gobiernos. O sea, ¿y en Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, no, tenemos que volver a enfocarnos, poner nuestra mirada en Cristo y con esa confianza de saber que Él está en control y que mi vida está en sus manos. En sus manos. Como dice el Señor, se las tendrán que ver conmigo. Como decía el salmista, el Salmo 23, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Aunque acampe contra mí un ejército, nada temo, porque tú estás conmigo. O sea, se está imaginando incluso hasta como una guerra. Si una guerra estalla contra mí y el enemigo está acampando contra mí, no temeré. En apariencia estoy solo, pero realmente no. El Señor está conmigo y como el Señor está conmigo, yo y el Señor saldremos victoriosos contra cualquier ejército enemigo. O como dirá San Pablo, ¿verdad? Es donde entra la confianza. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Yo y Dios somos un ejército invencible. O sea, el Señor siempre triunfará en nosotros, pero según también la confianza que ponemos en Él, según que tanto nos abandonamos en Él. Entonces, abandonados con esa plena confianza en Él, entonces dice el Señor, se las tendrán que ver conmigo. ¿Y alguien le puede ganar a Dios?
El verdadero abandono en mí es reposo para el alma. Por tanta cosa que a uno le preocupa. Que si qué voy a comer, que si qué voy a beber, que si qué voy a vestir, como dice la Escritura. O sea, preocupándose por el futuro continuamente. Hey, abandonémonos en confianza en Dios. Él se las arreglará. Es más, nuestra confianza debe de ser tal que en ese momento, Señor, es más, no es un problema mío solo, es tu bronca también, Señor. Así es que yo te lo dejo a ti. Yo me abandono solo en ti en confianza y todo lo espero de ti. Padre, y es que pienso que tenemos nuestra mirada muy en la tierra. Y en nuestras fuerzas humanas y en, o sea, nuestras capacidades, nuestras habilidades, y cuando vemos que ya nosotros no podemos, es donde nos deprimimos, que no sabe uno qué hacer, ¿verdad? Por confiar demasiado en sí mismo. Uh-huh. Entonces, el verdadero abandono en mí es reposo para el alma y trabajo para mí. Y si el alma está inquieta, significa que no está abandonada en mí. Justa pena para quien quiere vivir en sí misma es la inquietud, haciéndome a mí una gran afrenta y a ella un gran daño. O sea, el pecado ahí es la falta de confianza. Generalmente cuando uno va a confesarse, yo no escucho eso, No sé si alguno de mis hermanos sacerdotes tengan esa experiencia de que sí, pero yo no escucho mucho de que la gente llegue a confesarse, Padre, pecado de falta de confianza en Dios, porque creo en un Dios muy chiquito, ¿verdad? Precisamente por eso, porque he confiado más en mis soluciones humanas, en mis capacidades humanas, y he confiado poco en Dios. Muy buen punto para confesarnos. Todos, yo pienso que nos ha faltado. Sí, yo creo de alguna manera todos hemos pecado de falta de confianza. Todos, pero precisamente, o sea, el Señor nos lo recuerda hoy para decirnos, abandónate en mí, si te abandonas en mí, lo tendrás todo. Mire, como le dice el Señor aquí a esta Sor Faustina, Santa María Faustina, le dice el Señor, las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y esta es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límite son mi gran consuelo, y sobre ellas derramo todos los tesoros de mi gracias. Todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de quien pide mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo mismo tengo cuidado de ella. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada, ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Pues volvemos. Qué hermoso. ¿Verdad? O sea, la confianza en el Señor nos da una gran seguridad. Pase lo que pase, estoy en manos del Señor. Y Padre, ¿y qué sucede cuando nosotros como padres de familia estamos preocupados por la salvación de nuestras familias? Quizá tengamos un hijo, ¿verdad? Con problemas grandes, con algún vicio, que vivan en pecado, que no amen a Dios. Es el tiempo, a veces estamos tan preocupados que también el Señor sufre por ver la familia, ¿verdad? Nuestros seres queridos lejanos de Él, y nosotros también estamos lejanos porque estamos preocupados. En vez de lanzarnos hacia Él y amarlo y repararlo, y no podemos hacer nada humana. Santa Mónica, que hizo con hijos muy canijos y maridos
igual o peor, más bien. ¿Y qué fue lo que hicieron ellas? ¿No se sentaron a llorar? Pues oraban y lloraban, sí, ¿verdad? Pero y ofrecían sus lágrimas, y ofrecían sus sacrificios, sus oraciones. ¿Y qué hicieron al final de cuentas? Lograron la conversión y la salvación de sus hijos y de sus maridos. Y quién sabe cuántos más todavía. Pero son un ejemplo poderoso para todas las madres, ¿verdad? Para todas las madres, que no se deben desanimar, sino en lugar de preocuparse y lamentarse tanto porque este hijo está así. Claro que duele, es normal que duela, que le duelan a sus hijos, pero ofrecer ese mismo sufrimiento, ofrecer esas mismas lágrimas, sus oraciones, todo, ofrecer, y al final de cuentas el Señor obrará un gran milagro, un gran milagro, como lo hizo también a través de estas grandes santas como pues Santa Mónica y Santa Rita, ¿verdad? Entonces, pero otra vez entra ahí, es la confianza, que si los hijos están mal, ok, Señor, tú los amas más que yo, así es que yo te los encomiendo para que tu voluntad se haga. Corrígemelos tú, Señor, yo no puedo ya hacer más. Ahora en lugar de preocuparme, me voy a ocupar pidiéndote por ellos y amándote a ti y pidiéndote por ellos, Señor, así es que te los encargo. Tú los amas más que yo, no solo es mi bronca, es la tuya también, Señor. Y son más tuyos que míos. Exactamente. Son más tuyos que míos, Señor. Así debe de ser la confianza también, ¿verdad? Pues bien, yo creo que vamos a tratar de terminar esta verdad, sí, padre. Aunque ya aquí cambia un poquito. Entonces, Luisa seguía hablando. Otro día me lamentaba más fuerte aún, y mi amable Jesús, todo bondad, me dijo: hija mía, cálmate. Este estado tuyo es el vacío que se está formando para el segundo preparativo de los nuevos castigos que vendrán. Uy, que habla de castigos. Lee bien lo que te he hecho escribir y encontrarás que no todos los castigos se han verificado aún. ¿Cuántas otras ciudades serán destruidas? Las naciones continuarán poniéndose como enemigas una de la otra. ¿Y de Italia? Sus naciones amigas se harán sus más fieros enemigos. Por eso, paciencia, hija mía, cuando todo esté preparado para volver a llamar al hombre, vendré a ti como antes y rogaremos y lloraremos juntos por el hombre ingrato. Tú no salgas jamás de mi querer, porque siendo eterno mi querer, lo que se hace en mi voluntad adquiere un valor eterno, inmenso, infinito. Es como una moneda que surge y que jamás se agota. Los más pequeños actos hechos en mi querer quedan escritos con caracteres imborrables y dicen: somos actos eternos, porque un querer eterno nos ha animado, formado y cumplido. Pues bueno, ahora, hablando como eso del abandono, la confianza, nunca una persona podrá vivir en la voluntad de Dios si no antes primero ha vivido completamente abandonada en Dios. Porque sería algo completamente opuesto. Porque una persona que no vive abandonada en el Señor es que porque todavía no confía en Él. Porque entonces está confiando en su propia voluntad, en sus propias fuerzas, en sus propios medios, en sus propios talentos o capacidades. No, la persona que puede lograr vivir en la voluntad de Dios, primeramente se vació ya completamente de sí misma y vive completamente abandonada en Dios. Y ahora ya abandonada, teniendo a Dios y su voluntad como su único tesoro, entonces ahora sí vive resignada, pero a la vez porque lo quiere, porque lo desea, porque ahora la voluntad de Dios se ha hecho su voluntad, lo que Dios quiere, ella lo quiere, y así. Y una vez entonces que ya pues tiene esa actitud de abandono, tiene una fe grande
y ahora por causa de esa fe hay más ese sentido de abandono y de confianza. Ahora le ha creído al Señor y sabe que lo que hace puede hacerlo ahora en Dios y con Dios, y cualquier cosa, por pequeña que sea, será siempre algo grande. Será siempre algo grande. Y bueno, es una de las cosas que nosotros nos debe de motivar para empezar por lo menos a hacer actos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Por el hecho de que, ¿qué nos dice el Señor? Tú no salgas jamás de mi querer, porque siendo eterno mi querer, lo que se hace en mi voluntad adquiere un valor eterno, inmenso, infinito. O sea, cualquier acto que se haga en la voluntad de Dios tiene ese valor. Y hablando de los tiempos en los que vivimos, precisamente por todo esto que estamos pasando, por todos estos líos, toda esta confusión y todos los males que hay y que todavía que se vienen, entonces tenemos que orar más y hacer actos en la voluntad de Dios, porque los actos en la voluntad divina son los que van a enternecer más el corazón de nuestro Señor y lo van a mover para que tenga más misericordia. Y haremos más reparación. Haciendo reparación, y para que por medio de nuestras oraciones y sacrificios, todos hechos en la voluntad de Dios, sabiendo que, pues, que el Señor les está dando un valor infinito, entonces por medio de ello se puedan rescatar más almas. Estamos en una situación muy compleja, dura en el mundo, que si el Señor nos deja así como estamos a nuestra propia voluntad, la gran mayoría de personas se le va a perder. Se le va a perder. La gente vive alejada de Dios. ¿Quién pela a Dios? O sea, son siempre unos cuantos, son unos pequeños, grupos pequeños comparados con la inmensa mayoría de gente en el mundo. Entonces, cada quien por su lado, ¿no? Cada quien sigue su propio sentir, su propio querer. Entonces, ¿y Dios qué? Dios ni siquiera a veces es un pensamiento para Él. ¿Por qué el mundo en caos por causa del miedo? Porque no se cree en Él, o si se cree en Él, se cree en un Dios chiquitito, pequeñito, que no es capaz de hacer más, no es capaz de salvarnos, ¿verdad? O sea, no. Entonces, el miedo es porque se cree en un Dios muy pequeño. Oiga, Padre, y ahora conociendo este hermoso don que Dios nos quiere dar, de darnos su misma voluntad en don, en regalo, ese tesoro escondido del que nos habla la palabra de Dios, ¿qué estamos dispuestos a vender, a dejar, a entregarle para que nos dé este tremendo don que es su misma voluntad, su misma vida? Hay un solo modo. Es darle nuestra voluntad para que Él nos dé la de Él. ¿Y qué es eso? Es un pleno y total abandono. El otro día leí que le dice Jesús a Luisa: quiero que pierdas el derecho a todo. El único derecho que tendrás es a mi voluntad. Ajá. ¿Qué significa eso, Padre? Ese vivir en ese total entrega, abandono en Dios. Ajá. Pero qué hermoso, el derecho que tendrás es a mi voluntad. O sea, todo lo demás, entrégamelo. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Cuánta alegría le puede dar uno al Señor viviendo ya en su voluntad, completamente abandonados? Así como hasta los ángeles, que quedaban como hasta raptados, se llenaban llenos de gozo al ver una persona completamente abandonada en Dios. Entonces, o sea, son, digamos, el contento, la alegría del Señor aquí en la tierra, pero precisamente por eso, porque son la alegría, el contento de Dios, de nuestro Dios aquí en la tierra, es por eso que a través de estas personas que alegran el corazón del Señor, a través de estas personas más almas se salvan. Es como esa llave. Exacto. Que se abre todas las bendiciones. Estas mismas personas, pudiéramos decirlo de una manera así también figurativa, así, o digamos algo que sucede algo así de un modo espiritual, ellos a través de su confianza, de su abandono total en el Señor, se les ha dado la llave para que abran la puerta del cielo para las personas. Y de todos los tesoros. Pero mire, Padre, si humanamente, digamos que necesitamos un doctor, un mecánico, no nos ponemos en manos de un doctor si ocupamos una operación delicada,
vamos y pedimos referencias, quién conoce a este doctor, qué historial tiene, para ponernos en sus manos. Por eso la insistencia tanto en conocer a Dios, porque si no lo conocemos, no vamos a confiar. Claro, claro que sí. Entonces, bueno, la voy a terminar y yo creo que la siguiente vez lo vamos a repasar esto, porque esto es una verdad muy rica. Yo pienso que debemos meditar un poco más. Entonces voy a seguir. Entonces Jesús sigue hablando. Sucede como un vaso de barro en el cual se pone oro líquido, y el artífice con ese oro licuado forma los objetos de oro. ¿Acaso porque ese oro ha sido licuado en un vaso de barro se dice que no es oro? Ciertamente que no. El oro es siempre oro, sin importar en qué vaso se pueda licuar. Ahora, el vaso de barro es el alma, mi voluntad es el oro. El acto de obrar de la criatura en mi voluntad funde mi voluntad con la suya y se licúan juntas. Y en ese líquido yo, divino artífice, formo los actos de oro eterno, de modo que yo puedo decir que son míos y el alma puede decir que son los suyos. ¿Cómo el Señor está hablando? O sea, el vaso de barro es el alma, mi voluntad es el oro. El acto de obrar de la criatura y mi voluntad funde mi voluntad con la suya. El obrar de la criatura se funde con la voluntad del Señor. Y como dice, es como ese líquido. Y yo, artífice divino, formo los actos eternos de la persona. Al fundirse nuestra voluntad con la de Dios, es el Señor, al final de cuentas, el que le da ese valor, y Él lo puede ver como actos suyos, son míos, porque Él es el que les dio el valor, porque uno se los dio, porque Él les puso el ingrediente de su voluntad. Pero a la vez el alma, como invitó a esa misma voluntad, ahora dice, el alma puede decir, son míos también. Son míos, son actos de Jesús, porque Él los hace en mí, pero son... Nos da sus méritos. Sí, y me da sus méritos, pero son actos míos, porque yo los hice también con su voluntad. Entonces son tanto de Jesús como míos. Y ahora esos actos, pues estamos hablando de que tienen un valor infinito, eterno. ¿A qué se refiere con eso eterno, Lupita? Pues que se refiere a que el día que muramos, ahí hicimos el último acto, en el último suspiro. Pero todos los actos que hayamos hecho invitando a Jesús, fundiéndonos en su voluntad, se repetirán eternamente. O sea, quiere decir que si yo ahorita hice un acto en la voluntad del Señor, y en ese acto que hice en la voluntad del Señor, yo le dije al Señor, por medio de este acto, Señor mío, yo te amo. Entonces, ese te amo de ese acto divino, porque es divino, ¿verdad? Hecho en la voluntad de Dios. Entonces, ese acto divino va a estar repitiéndose toda la eternidad, y toda la eternidad le voy a estar al Señor diciendo, te amo, te amo, te amo. Y lo va a recibir. Y no tendremos más necesidad de querer bajar del cielo a la tierra como los santos que quisieran regresar a seguir haciendo actos de amor por Dios. Exactamente, ¿verdad? Esa es la diferencia. O sea, ahorita que nosotros tenemos esta riqueza tan grande de poder por lo menos hacer actos, ¿cómo sabe uno que ya puede uno vivir en la divina voluntad? Pues, yo creo que un signo donde podemos entender quién está viviendo la divina voluntad es que ya su concupiscencia ya no le pesa en nada, ¿no? Su inclinación, en lugar de pecar, es una inclinación siempre al bien, al amor, a la virtud, a Dios, a su voluntad divina, ¿verdad? Ese puede ser un signo grande, pero también qué difícil nos vemos que estamos siempre en una lucha continua, ¿verdad? Pero eso puede ser un signo, pero solo Dios sabe, y creo que sería muy difícil que la persona sepa a menos de que Dios se lo revele. Y no se le revelará, Padre, eso será hasta en el momento de la muerte. Veremos cómo fue nuestra vida.
Porque ahorita que nadie dice, ay, es que yo ya vivo en la Nadie divina puede. voluntad. Soberbia. Ni Luisa lo hacía. Yo ya vivo en la divina voluntad. Bueno, intenta, lucha, esfuérzate porque así sea, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿quién puede decir eso? A menos de que el Señor se lo revele. Padre, Pero, y el deseo de querer vivir en la divina voluntad ni siquiera debe de ser un deseo por, yo quiero ser santa en esta santidad, no, es para la gloria de Dios. El único deseo que nos debe de mover es amar a nuestro Señor como Él se merece, agradarle en todo. Porque Él lo quiere, yo lo quiero. Y le dice, Padre, acabo de leer que le dice Jesús a Luisa, Señor, pero ¿quién vivirá en este reino tan santo? Y le vuelve a decir Jesús lo que le dijo a los apóstoles, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahí pues está. Gracias, bueno. Y nos despedimos, Padre, nos da su bendición. Pues bien, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Hasta el próximo viernes.